Como visteis ayer, yo voy a intentar también hacerlo un poco esquemático dentro de lo que cabe para marcar también ideas. Ayer ya puse el PowerPoint, así que hoy yo lo he dejado así un poco libre. Quería hacer como dos apartados. Un primer apartado, al igual que hice ayer, un poco de consideraciones previas, y otro apartado de propuestas de cómo trabajar junto a las organizaciones, propuestas que ya se vienen llevando a cabo, no me voy a inventar nada, pero bueno, hacer una pequeña recopilación uniendo también lo que han explicado los compañeros y las compañeras que están en la mesa. Entonces, en cuanto a consideraciones previas, va un poco al hilo de lo que decía Pablo. Yo tengo otra visión, pero el debate es luego, así que ahora yo voy con lo que tenía preparado. En cuanto a ¿de qué estamos hablando? Pues recordar siempre que estamos hablando de feminismo, o mejor dicho, estamos hablando de feminismos, porque como sabéis no hay un único feminismo, como no hay un único tipo de mujer, ni un único tipo de hombre. Bueno, no vivimos en un mundo dual, a pesar de que sí que pensamos que vivimos en un mundo dual. Entonces es importante recordar siempre que estamos trabajando por la igualdad, e incluso en vez de utilizar la palabra igualdad podemos emplear la palabra equidad, en esa línea de llegar a conseguir las mismas posibilidades que pueden tener los hombres. Y digo esto porque leyendo un libro que seguramente conoceréis, que se llama Feminismo para principiantes, de Nuria Varela, hace una crítica precisamente a la RAE cuando dice: las mujeres en el feminismo lo que buscan es la igualdad. Bueno, sí y no, porque si estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, pues es que las mujeres somos diferentes de los hombres, entonces no podemos buscar lo mismo. El aborto no es un derecho que vayan a tener los hombres nunca, porque no pueden acceder a la reproducción en sus cuerpos, digámoslo así. Entonces hay que tener siempre clara la diversidad que tenemos mujeres, hombres, e incluso si hablábamos ayer de un posible tercer género en algunas culturas, de personas intersexuales, en esta diversidad de la que hablábamos. Además, recordar que no solamente el trabajo hay que hacerlo pues como hacen nuestras compañeras en Irán o en Marruecos, un trabajo excepcional que están haciendo. Aquí también tenemos mucho trabajo que hacer. Hace poco hubo una charla esta semana sobre educación, política y educación, ni una sola mujer en la mesa redonda. Eso me parece bastante significativo en el mundo en el que estamos. Cuando se presentan a presidentes de gobierno en nuestro país, que supone que es un país en el que cuando hablas con la gente dices no, hay una igualdad plena y total, no hay ni una sola mujer que se presente a presidenta del gobierno. Entonces, bueno, son cosas que también tienen que ver con lo que estamos hablando de la mesa. Otras cuestiones a recordar en estas consideraciones previas: los roles de género. Efectivamente, estamos constantemente hablando de los roles de género, y precisamente es algo de lo que tenemos que romper en todos los contextos, porque no solo es por los roles que tiene que ver con el género, sino además por la generización, lo que corresponde a los hombres, lo que corresponde a las mujeres, y la jerarquización de esa generización, es decir, lo que corresponde a los hombres siempre tiene mayor valor que lo que corresponde a las mujeres en muchas de las culturas, por no decir en todas, en las que vivimos. Eso es importante también recordarlo, porque eso va a marcar luego cómo nos enfrentemos a los derechos sexuales y reproductivos, como veíamos ayer. Y en esa diferencia también recordar que los derechos sexuales van por un camino y los derechos reproductivos van por otro, y también hay que trabajar los dos en ese contexto. En esta línea de trabajar también con los hombres, cosa que comparto con Pablo, lo que no comparto a lo mejor tanto es la línea, enfocarlo como que es el colectivo opresor, porque como decíamos hay muchos tipos de mujeres, hay muchos tipos de hombres, pero sí que comparto plenamente esa idea de que tenemos que trabajar todos por cambiar el mundo en el que estamos, porque al final sí que hemos podido ver que muchas luchas feministas, incluso en temas de cooperación, cuando solo nos enfocamos con las mujeres no funcionan los proyectos. Y pongo el ejemplo que ya puse ayer. En cooperación se trabaja el enfoque GED, el enfoque género en desarrollo. Anteriormente se trabajaba con el enfoque MED, que es el enfoque de mujeres en desarrollo. ¿Qué ocurrió? Que cuando los proyectos de cooperación se trabajaba solo con mujeres, las mujeres podían empoderarse, pero cuando volvían a su contexto no servía de nada, porque no había cambiado la situación. Sin embargo, el enfoque GED lo que hace es trabajar, ver las relaciones que hay en esa jerarquización que hablábamos entre hombres y mujeres, y tratar de enfocar el proyecto para trabajar con las mujeres hacia un camino, en un aspecto, y con los hombres con otros aspectos, de manera que se pueda lograr un cambio más profundo y más real, para que no se empoderen las mujeres y no sirva de nada. También recordar que en este tema la marginación, como decíamos,
va muy unida a esos cambios de roles, esos cambios de identidades, y ayer también lo comentaba ya. Las trans femeninas tienen una persecución bastante más grande que el caso de las trans masculinas, precisamente porque los trans masculinos pasan más desapercibidos, las trans no, lo hablábamos antes de empezar, ¿verdad? Y, por ejemplo, hace muy poquito ha habido el asesinato de otra trans femenina en Argentina. Ahora una compañera de Triángulo está precisamente en un congreso en este país y es algo muy habitual. Además, recordar que también en nuestro país las trans femeninas están, por desgracia, todavía muy encorsetadas en el campo de la prostitución, porque no se les deja mucho más caminos, y eso también hay que denunciarlo y hay que tenerlo muy claro. Y otra cuestión, y ya me meto con las propuestas de trabajo, la invisibilización de muchas mujeres y de muchos hombres homosexuales y de aquellas personas que tienen una identidad sexual que no corresponde con sus genitales. La persecución y la violación de estas personas, de su muerte en muchos países, queda totalmente invisibilizada, y eso hay que denunciarlo porque en todas las estadísticas cambia mucho. Por ejemplo, ayer os comentaba que había un artículo de Marc Serena, que ha sido el director de un documental que precisamente ha ganado en el SGAI Cinemat, como os comentaba ayer, en la muestra de cine LGBTI de Madrid, que habla sobre la realidad de Cabo Verde. Bueno, pues este director lo que ha hecho ha sido recorrer África para ver un poco cómo está la situación en cuanto a diversidad sexual en este continente. Ya os decía ayer un poco toda esa politización que se hace de que la homosexualidad no es algo propio de los africanos. Bueno, pues además él lo que nos dice en este artículo es que se oculta constantemente esa persecución, esa impunidad de la que hablábamos también ayer hacia las personas homosexuales. Por ejemplo, decía que en Marruecos en los últimos meses ha habido el asesinato de seis homosexuales y no ha salido ni prácticamente en los medios. Entonces, bueno, pues eso, cuando no se conoce, no se puede hablar de ello. Y esto me da pie para entrar en el siguiente apartado, y no hemos pasado todavía la nota. Todavía no sé. Muy bien. En cómo trabajar todas estas organizaciones unidas. Ayer ya también empezaba con alguna introducción, digamos, alguna propuesta en este campo. Entonces voy a hacer algunas ideas. Por un lado, la cooperación internacional. De esto ya hablábamos ayer. En Fundación Triángulo, centrándonos en el tema de los derechos sexuales y reproductivos y fundamentalmente de las personas LGBTI, ya lo de personas porque, como decíamos antes, pues bueno, efectivamente cada uno nos podemos sentir de una manera, y por ser mujeres no pensamos igual, por ser lesbianas no pensamos igual. Entonces está bien que sepamos, tengamos siempre presente que la diversidad forma parte de nuestra vida, y a partir de ahí es donde tenemos que enlazar las redes y trabajar por un objetivo común. Decíamos, hay muchos feminismos, efectivamente, pero al final el objetivo común es el mismo. Entonces yo creo que eso también pues es interesante que lo recordemos. En esta línea de la cooperación internacional, pues es muy importante, y ya lo avanzabas, el tema de unir las formas de trabajar de diferentes organizaciones en diferentes países. Ayer hablábamos de cómo, en el caso de Triángulo, comenzamos a trabajar en América Latina, pero no diciendo lo que tenían que hacer. Ya había grupos estructurados de activistas que trabajaban en diferentes países. Desde Castilla y León trabajamos concretamente con Panamá, con Bolivia y con Perú. Trabajamos con esos tres países donde, como decía, había activistas con los que se empezó a potenciar esa cooperación. ¿Y cómo se potenciaba? Ya decíamos ayer, con una formación de promotores, con una información que se trasladaba a ellos, también con un apoyo económico que se conseguía a través de los proyectos de cooperación que se presentaban, en este caso en Castilla y León, y con un cambio de legislación. Ya lo apuntaba la compañera, que eso es fundamental, trabajar los cambios de legislación, y se han conseguido grandes retos en este campo. Por un lado, en el sentido de la unión de América Latina y España, porque España es referente. Cuando se aprobó la ley de matrimonio homosexual en España, no te preocupes, cuando se aprobó en España, eso fue un referente para América Latina y pudo ayudar a que los grupos con los que trabajábamos y otros grupos con los que no teníamos relación tuvieran ese referente a la hora de presentar cambios en los parlamentos y la legislación que se estaba trabajando en esos momentos. Por ejemplo, uno de los grupos con los que hemos trabajado, que es el Móvil
es un grupo de Chile, ha conseguido este cambio de legislación en